El mercado de flores de Covent Garden cobraba vida en esa hora peculiar antes del verdadero amanecer, cuando Londres existía en tonos de peltre y humo, y los faroles de gas aún ardían contra la oscuridad otoñal como promesas inciertas. El aire estaba cargado de humedad, esa llovizna persistente que no era ni lluvia ni niebla, sino algo intermedio, cubriendo los adoquines con un brillo traicionero y adhiriéndose por igual a la lana y la seda con una humedad indiscriminada. Entre los carros desgastados y los puestos improvisados, donde hombres de manos rudas disponían crisantemos y dalias con una ternura sorprendente, se erguía una figura tan incongruente que podría haber sido un fantasma de otro mundo, Lady Isadora Winthrop. Aunque ninguno de los que pasaban a su lado ahora conocería ese nombre ni el peso que una vez tuvo en los salones de baile más elegantes de Londres. Sus manos, que una vez habían llevado guantes de la más fina piel de cabritilla y no habían tocado nada más problemático que varillas de abanico de marfil y copas de champán de cristal, ahora disponían rosas con eficiencia práctica, pues las espinas hacía tiempo que habían enseñado a sus dedos dónde agarrar y dónde ceder. Llevaba un vestido de seda azul pálido que había visto días mucho mejores, su dobladillo embarrado sin remedio, su corpiño remendado tantas veces que la costura original se había convertido en una mera sugerencia bajo sus cuidadosas reparaciones. Sin embargo, lo llevaba como si todavía fuera el colmo de la moda, con la espalda recta, la barbilla levantada con esa gracia particular que ninguna cantidad de pobreza podía extinguir del todo. El cielo gris lloraba sus lágrimas frías sobre su cabello oscuro, antaño peinado por doncellas y adornado con plumas de avestruz, ahora recogido sencillamente en la nuca con las horquillas que podía permitirse. Habían pasado 2 años desde la desgracia de su padre. El nombre de Lord Winthrop ahora se pronunciaba solo en susurros, asociado con escándalos financieros, inversiones ruinosas y la traición de una docena de familias que le habían confiado sus fortunas. Y en esos 2 años, Isadora había aprendido lo que significaba caer desde las alturas de la sociedad a las profundidades donde nadie te recogía, donde antiguos amigos cruzaban la calle para evitar el reconocimiento, donde las invitaciones cesaban y las puertas se cerraban con una finalidad que resonaba como tapas de ataúd. Su madre no había sobrevivido al golpe. La tisis se la había llevado en 6 meses desde su desgracia, aunque Isadora sospechaba que en realidad fue la vergüenza lo que le había robado sus últimos alientos. Ahora solo quedaba esto, el carro de flores que alquilaba por 6 peniques diarios, las rosas que compraba antes del amanecer a los comerciantes mayoristas, los cuidadosos cálculos de ganancias medidos en chelines y peniques que significaban la diferencia entre su habitación alquilada y el asilo de pobres. Disponía las flores con ojo de artista, creando composiciones de crema y carmesí, rubor y burdeos, porque incluso aquí, especialmente aquí, la belleza importaba. Quizás era todo lo que quedaba de quien había sido. Esta insistencia en que algo encantador podía existir incluso en circunstancias desesperadas. El mercado despertaba por completo a su alrededor a medida que la luz gris se fortalecía, voces anunciando precios y saludos, el olor a café de un vendedor cercano mezclándose con el aroma verde de los tallos y la tierra. E Isadora permanecía entre sus rosas, como un ángel caído, cuidando un jardín en el que nunca más podría entrar, esperando a clientes que pudieran gastar unas pocas monedas en una belleza que llevarían a vidas que ella nunca conocería.
Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Sebastian Blackwood, quinto duque de Ashford, no había tenido la intención de pasar por Covent Garden esa mañana, pero su reunión con sus abogados había concluido antes de lo previsto, y se encontró con ese bien tan escaso, tiempo no programado, por lo que había despedido su carruaje y elegido caminar, buscando quizás un respiro momentáneo de la precisión calculada que gobernaba todos los demás aspectos de su existencia. Era un hombre a quien la sociedad consideraba con igual medida de respeto y recelo su título antiguo e intachable, su fortuna sustancial, su reputación de fría racionalidad legendaria en los clubes y salones donde los hombres hablaban de negocios y las mujeres susurraban sobre su conspicua falta de enredos románticos. A los 32 años, había perfeccionado el arte de la distancia emocional, llevando sus asuntos financieros, sociales y los escasos encuentros físicos que se permitía, con la misma eficiencia desapegada que uno podría aplicar a la revisión de libros de contabilidad, y si había algo solitario en esta existencia, algo hueco, hacía tiempo que se había convencido de que la soledad era preferible a la alternativa que el matrimonio de sus padres había demostrado con tan brutal claridad. El mercado de flores le interesaba solo como un punto de paso, una salpicadura de color en la mañana gris, hasta que la vio. La mujer del carro de rosas, cuya sola postura captó su atención, pues había pasado suficiente tiempo entre la aristocracia para reconocer la verdadera alcurnia cuando la encontraba, y esta mujer, a pesar de sus circunstancias evidentes en su ropa gastada y los callos que vislumbró en sus manos, se comportaba con una dignidad que pertenecía a los salones de baile más que a los puestos de mercado. Se acercó, observando los detalles con la misma atención aguda que aplicaba a las posibles inversiones. La precisión de sus arreglos florales, la limpieza de su persona a pesar de la pobreza obvia, la forma en que sus ojos notables, grises como la mañana misma, se encontraron con los suyos sin la falsa audacia de la solicitud ni la deferencia servil que podría haber esperado. «Sus rosas», dijo, su voz con la formalidad cortante que se había convertido en su modo natural de hablar, «son excepcionalmente finas». Ella inclinó la cabeza con una gracia que removió algo en su memoria, aunque no pudo ubicarlo de inmediato. «Es usted amable al decirlo, señor. Están recién cortadas de esta mañana. ¿Le gustaría comprar una?» Su voz confirmó lo que su porte había sugerido. No era una florista común, sino alguien que había conocido mejores circunstancias, y Sebastián se encontró inexplicablemente curioso sobre la trayectoria que la había llevado a ese lugar. «Un solo tallo», respondió, seleccionando una flor de color crema de particular perfección. Sus dedos no se tocaron mientras ella la envolvía en papel, pero él fue consciente de ella, de la contradicción que representaba, de la forma en que trataba esta transacción con la misma cortesía que podría haber aplicado a intercambios mucho más grandiosos. Le pagó el doble de lo que ella pidió, y cuando ella comenzó a protestar, la silenció con una mirada que no admitía réplica. «Por la calidad», dijo simplemente, y tomó su rosa, y se alejó sintiéndose extrañamente inquieto. Aunque no habría podido articular por qué. No la reconoció, no entonces, pero algo en su rostro persistió en sus pensamientos durante todo el día, un rompecabezas que su mente cavilaba incluso mientras llevaba a cabo sus negocios, y esa noche, solo en su estudio, se encontró estudiando la rosa que había colocado en un jarrón de cristal, preguntándose por la mujer
que se la había vendido con tan silenciosa dignidad y experimentando la sensación desconocida de querer saber más. Los días de Isadora habían adquirido el ritmo de la necesidad, esa cadencia particular que la pobreza impone a quienes no están acostumbrados a sus exigencias. Y se levantaba cada mañana en la oscuridad, las 4:30 según el reloj de porcelana agrietado de su habitación alquilada, para abrirse paso por calles todavía pobladas por los últimos rezagados de la noche hasta el mercado mayorista donde compraba sus rosas, seleccionando cada tallo con el ojo crítico que su madre había aplicado una vez a la elección de telas para vestidos de baile, rechazando cualquier flor que mostrara la más mínima imperfección, pues había aprendido que sus clientes, aunque no reconocieran conscientemente la calidad, respondían a ella, y la calidad era la única ventaja que poseía sobre la docena de otros vendedores de flores que competían por las mismas monedas. A las 6 en punto ya estaba en su carro, disponiendo las rosas en exhibiciones que captaban la poca luz que ofrecían las grises mañanas de otoño, y permanecía allí hasta que el anochecer reclamaba el mercado, con los pies doloridos en botas que necesitaban suelas nuevas, sus manos agrietadas a pesar del ungüento que hacía con momentos robados e ingredientes más baratos, hablando a los clientes con la misma cortesía que una vez había empleado en los salones, sin permitir nunca que su voz se elevara en el grito común del vendedor ambulante, sin permitir nunca que la desesperación se mostrara en su comportamiento, pues la dignidad, le había enseñado su madre, no dependía de las circunstancias, sino de la elección. Uno podía elegir mantener los estándares incluso cuando el mundo conspiraba para despojarlos. Los otros vendedores la habían mirado con sospecha al principio, esta dama incongruente en medio de ellos, pero el tiempo y una amabilidad genuina habían ablandado su reserva. Y ahora contaba entre sus amigos a la señora Davison, que vendía violetas y hablaba con rudo afecto, y al viejo Tom, cuyos crisantemos ocupaban el carro vecino y que más de una vez había compartido su almuerzo cuando las monedas de Isadora se habían agotado, y a Mary, la hija del vendedor de pasteles, que soñaba con un puesto en una gran casa y le hacía a Isadora un sinfín de preguntas sobre el mundo que había perdido, preguntas que Isadora respondía con paciencia, aunque cada una era un pequeño cuchillo en su corazón, recordándole lo que había sido. Su habitación, a la que se llegaba por 4 tramos de estrechas escaleras en un edificio que se hundía por la edad y albergaba a una docena de otras almas en apuros similares, medía quizás 10 pies cuadrados y contenía una cama estrecha, un lavabo, una sola silla y un baúl que guardaba lo que quedaba de su vida anterior. Otros 2 vestidos, los pendientes de perlas de su madre que no podía soportar vender, un retrato en miniatura de sus padres en tiempos más felices y una rosa prensada de su baile de debut, cuando había vestido de seda blanca y bailado con una docena de pretendientes y creído que el mundo estaba lleno de promesas infinitas. Mantenía esta habitación como se mantenía a sí misma, escrupulosamente limpia a pesar de la suciedad omnipresente del edificio, la única ventana lavada semanalmente, sus pocas posesiones dispuestas con cuidado, manteniendo los estándares que su educación le había inculcado, porque dejarlos caer sería rendir el último bastión de quien había sido, y había jurado en la tumba de su madre que no rogaría, no comprometería sus principios, no buscaría rescate a través de los únicos medios disponibles para las mujeres hermosas y desamparadas, sino que soportaría cualquier dificultad necesaria para preservar un núcleo esencial de sí misma que la pobreza no podía comprar y la vergüenza no podía reclamar, aunque había noches en que el agotamiento y la desesperación
susurraban argumentos seductores para la rendición, y tenía que recordarse por qué la dignidad importaba. Tenía que oír la voz de su madre, hablando a través de la barrera de la muerte, diciéndole que las circunstancias eran temporales, pero el carácter era eterno, y así se levantaba cada mañana y disponía sus rosas y mantenía sus estándares y esperaba, aunque no habría podido decir qué, algún cambio en la fortuna que la razón le decía que nunca llegaría. A la mañana siguiente, Sebastián regresó, y a la mañana siguiente también, y en los días que siguieron sus apariciones, adquirieron la regularidad de un hábito, aunque se decía a sí mismo que era simplemente por conveniencia, que la ruta a través de Covent Garden se ajustaba a su horario, que las rosas eran de una calidad excepcional y que su casa requería flores frescas, excusas que se volvieron cada vez más transparentes, incluso para su propio riguroso autoexamen a medida que pasaban las semanas y el otoño se adentraba en el frío de noviembre. Compraba una sola rosa cada vez, seleccionando siempre la flor él mismo con deliberado cuidado. Sus intercambios permanecían formales, pero desarrollaban un matiz de familiaridad. Ella aprendió a tener un espécimen de color crema o rosado reservado para su inspección. Él comenzó a programar sus llegadas a las horas más tranquilas de la mañana, cuando su carro estaba menos concurrido y sus breves conversaciones no necesitaban ser apresuradas por la impaciencia de otros clientes. Hablaban de asuntos intrascendentes: el tiempo, la calidad de las flores de la temporada, los pequeños dramas del mercado. Sin embargo, Sebastián se encontraba escuchando no solo sus palabras, sino la inteligencia detrás de ellas, la educación evidente en su vocabulario, la crianza que moldeaba su sintaxis, y observaba detalles que su perspicacia para los negocios le había entrenado para notar. La forma en que sus manos temblaban ligeramente en las mañanas más frías, la creciente delgadez de su rostro a medida que las dificultades del invierno aumentaban, el hecho de que su abrigo, aunque meticulosamente mantenido, era totalmente inadecuado para las exigencias de la estación. Luchó contra el interés que ella provocaba, recordándose a sí mismo que la curiosidad era la primera brecha en los muros que había pasado años construyendo, que la violencia de su padre y el sufrimiento de su madre le habían enseñado que el compromiso emocional solo conducía al dolor, que la fría precisión con la que dirigía su vida no era vacío, sino protección. Sin embargo, seguía regresando, atraído por algo que no quería nombrar, preocupado por la contradicción de sus circunstancias y su dignidad, por el misterio de cómo había llegado a esa desesperación particular. Sus investigaciones, realizadas con la discreción que su posición y recursos hacían posible, habían revelado su identidad en 15 días. Lady Isadora Winthrop, hija del difunto conde de Pembury, cuyos crímenes financieros y posterior suicidio habían escandalizado a la sociedad 3 años antes, una joven que había estado comprometida con Lord Edmund Pierce antes de la ruina de su familia y que posteriormente había desaparecido de la vista de la sociedad, presuntamente para buscar refugio con parientes lejanos o quizás destinos peores que los salones discutían en susurros. Conocer su historia solo profundizó el enigma que ella representaba, pues claramente había elegido esta dura independencia sobre las alternativas disponibles para las mujeres hermosas y desesperadas. Había mantenido un núcleo esencial de sí misma que la pobreza no había corrompido, y Sebastián se encontró experimentando una emoción desconocida que finalmente, a regañadientes, identificó como admiración, aunque la admiración era peligrosa. Era el comienzo del aprecio, y el aprecio llevaba al apego, y el apego era precisamente lo que había jurado nunca permitirse. Isadora, por su parte, notó su constancia sin atribuirle más significado que la gratitud,
asumiendo que era simplemente un caballero amable de hábitos regulares, que apreciaba la calidad y que quizás, en su cortesía formal, reconocía algo de alcurnia en ella, a pesar de sus circunstancias caídas, y lo trataba con la misma profesionalidad digna que ofrecía a todos sus clientes, sin permitirse nunca preguntarse por su vida más allá de sus breves intercambios, sin reconocer nunca, ni siquiera a sí misma, que había empezado a escuchar sus pasos, que sus llegadas se habían convertido en el único momento brillante del día, en horas que de otro modo se caracterizaban por el frío, el cansancio y la lenta erosión de la esperanza, pues reconocer tales cosas sería admitir una dependencia que no podía permitirse, y así pasaron las semanas con su cuidadosa danza de acercamiento y contención, sin que ninguno de los dos dijera lo que ambos habían comenzado, a su manera, a sentir. Diciembre llegó con una crueldad particular de los inviernos londinenses. El frío poseía una cualidad húmeda y penetrante que ninguna cantidad de capas podía repeler por completo, y en una mañana en que la escarcha plateaba los adoquines y el aliento de Isadora emergía en nubes visibles, Sebastián apareció en su carro antes de que el mercado despertara propiamente, con el cielo aún conteniendo la oscuridad de la noche en sus bordes, y sin preámbulos ni saludos, señaló toda su exhibición y dijo en voz baja: «Me gustaría comprarlas todas». Isadora lo miró fijamente. La confusión la dejó momentáneamente sin palabras, pues tenía quizás 3 docenas de rosas dispuestas en su carro, muchas más de las que cualquier hogar podría requerir razonablemente, y cuando encontró su voz, dijo con cuidado: «¿Todas, señor?». Y él asintió una vez, su expresión ilegible en la penumbra del amanecer, añadiendo: «Cada tallo, por favor, y el carro puede ser recogido más tarde». Comenzó a envolver las rosas con manos que temblaban por algo más que el frío, su mente calculando la suma con una esperanza que se sentía peligrosa, pues esta única transacción cubriría casi un mes de alquiler, le permitiría comprar un abrigo de invierno adecuado, le proporcionaría un colchón contra el terror diario y agobiante de la indigencia. Sin embargo, incluso mientras trabajaba, sentía la extrañeza del gesto, el exceso que sugería una motivación más allá de la mera necesidad de flores, y cuando hubo envuelto el último paquete y dicho su precio, justamente, aunque su desesperación la instaba a inflarlo, él pagó sin dudarlo, y luego permaneció de pie frente a su carro, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la hizo agudamente consciente de sus manos agrietadas, sus guantes raídos, el abrigo que le quedaba demasiado holgado. «Lady Isadora Winthrop», dijo, y el uso de su nombre completo la golpeó como un golpe físico, pues nadie en este mercado conocía su título, conocía su historia, y sintió que la exposición la invadía como agua helada mientras él continuaba. «Soy Sebastian Blackwood, duque de Ashford, y tengo una propuesta de naturaleza práctica que creo que puede resultar mutuamente beneficiosa». Las palabras formales parecieron costarle algo, una tensión visible en su mandíbula, e Isadora se encontró incapaz de responder, incapaz de reconciliar esta revelación, que su amable y constante cliente era un duque, era precisamente el tipo de hombre ante el cual una vez había hecho reverencias en los salones de baile. Con la creciente calidez que había estado tan cuidadosamente no reconociendo, y en su silencio él habló con el tono de un hombre que realiza negociaciones comerciales, estableciendo los términos de una transacción en lugar de una vida. «Necesito una duquesa para las obligaciones sociales que mi posición exige, alguien capaz de administrar una gran casa y representar a mi familia en la sociedad. Usted necesita seguridad, respetabilidad y un escape de circunstancias
que probablemente resultarán fatales antes de que termine la primavera. Propongo un matrimonio de conveniencia, una alianza práctica con expectativas claramente definidas. Tendría sus propios aposentos, una asignación, libertad para perseguir sus intereses dentro de los límites de la propiedad, y solo le pediría que cumpliera con los deberes públicos de su posición con competencia. No habría expectativas de afecto, ninguna pretensión de sentimiento que ninguno de los dos requiere. Simplemente una asociación civilizada que aborde nuestras respectivas necesidades. Entregó esta extraordinaria propuesta con la misma calma mesurada que podría emplear al discutir inversiones. Sin embargo, Isadora vio algo parpadear detrás de sus ojos, alguna emoción rápidamente reprimida, y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, el orgullo rugiendo su indignación porque se le ofreciera una caridad tan fría, que él se parara ante ella con lástima disfrazada de pragmatismo, que 3 años de mantener su dignidad culminaran en esto, una proposición de negocios entregada en un mercado cubierto de escarcha, mientras que, simultáneamente, su cuerpo exhausto y desesperado susurraba su seducción. Calor, seguridad, comida, descanso, supervivencia, todas las cosas que había estado perdiendo lentamente en su lucha por preservar principios que nadie presenciaba ni recompensaba, y se escuchó a sí misma decir, con la voz apenas por encima de un susurro, «Necesito tiempo para considerarlo». Y él asintió como si no hubiera esperado menos, respondiendo, «Hasta mañana por la mañana, entonces», y se alejó en el amanecer naciente, dejándola de pie junto a su carro vacío, con el peso de una elección imposible, asentándose sobre hombros ya encorvados por 3 años de soportar lo que había creído ser la medida completa de las dificultades que el destino podía idear. El día que siguió resultó ser el más largo de la vida de Isadora. Cada hora se extendía con el peso de una decisión que determinaría no sólo su futuro inmediato, sino la forma completa de sus años restantes, y se movió a través de su rutina de mercado mecánicamente, sus manos arreglando flores, mientras su mente daba vueltas sin cesar en torno a la extraordinaria propuesta del duque, examinándola desde todos los ángulos, como quien estudia una joya en busca de defectos, buscando el costo oculto que tales ofertas siempre conllevan. Sus amigos en el mercado, Sally, que vendía manzanas, el viejo Thomas con sus pasteles de carne, Martha, cuyos manojos de hierbas perfumaban el aire de la mañana, notaron su distracción y le extrajeron la historia con gentil persistencia, y sus reacciones resultaron unánimemente pragmáticas. «Cásate con él», le instaron. «Por el amor de Dios, cásate con él antes de que cambie de opinión». ¿Qué es el orgullo cuando se mide contra la supervivencia? ¿Qué vale la dignidad si te mueres de frío manteniéndola? Y Sally le apretó las manos con rudo afecto y dijo, «¿Crees que no te vemos adelgazar cada semana? ¿Crees que no sabemos que ese abrigo no durará hasta enero? Acepta la seguridad que te ofrece, muchacha, acéptala y no mires atrás con arrepentimientos». Pero aún así Isadora dudaba. No por alguna noción romántica de que merecía amor, 3 años de dificultades la habían curado por completo de tales fantasías, sino por una resistencia arraigada a convertirse en la obligación de cualquier hombre, en el proyecto caritativo de cualquier hombre, una resistencia enraizada en los últimos jirones de orgullo que la pobreza aún no había logrado arrancar. Regresó a su pequeña habitación al caer la tarde, subió las estrechas escaleras pasando junto a papel pintado que se despegaba y el olor a col hervida,
Entró en el espacio, que apenas era lo suficientemente grande para su catre y una sola silla, y se sentó en la oscuridad mientras la noche se profundizaba más allá de su ventana, recordando a su madre, que había muerto 6 meses antes de la exposición de su padre, que quizás había sabido lo que se avecinaba y había elegido la huida a través de la enfermedad, que había apretado la mano de Isadora en esos días finales y susurrado: «El coraje no siempre es ruidoso, mi querida. A veces es simplemente la decisión silenciosa de continuar, de adaptarse, de sobrevivir con cualquier gracia que podamos reunir en circunstancias que no ofrecen opciones gráciles». Palabras que Isadora había llevado a través de cada degradación de su caída de la sociedad a vendedora ambulante. Palabras que regresaban ahora con la fuerza de una guía desde más allá de la tumba. Pensó en los ojos oscuros de Sebastián, que contenían algo tácito bajo su cuidadosa formalidad. Pensó en su constante amabilidad durante las semanas de sus visitas. Pensó en cómo había enmarcado su propuesta no como un rescate, sino como un beneficio mutuo, otorgándole la dignidad de creerse útil en lugar de simplemente compadecida, y se preguntó si quizás este arreglo podría resultar no una prisión, sino un respiro, no una rendición, sino una retirada estratégica, una oportunidad para descansar y recuperar una parte de sí misma que 3 años de pobreza agobiante habían borrado lentamente, y al acercarse el alba, con su pálida luz filtrándose a través de sus inadecuadas cortinas, tomó su decisión con la claridad que proviene de haber agotado todas las demás opciones, reconociendo que el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse y que la supervivencia misma requería una forma de coraje que su madre habría reconocido. La mañana la encontró en su carro más temprano de lo habitual, arreglando el muy reducido stock que quedaba después de la compra de Sebastián. Y cuando él apareció a través de la creciente multitud del mercado, puntual como siempre, ella encontró su mirada directamente y dijo con toda la compostura formal que pudo reunir: «Acepto su propuesta, su gracia, bajo condiciones que confío encontrará razonables. Pido respeto mutuo en todos los tratos, los aposentos separados que mencionó, y su palabra de que no habrá pretensiones entre nosotros, ninguna actuación de afecto que nos sintamos, ninguna expectativa más allá de las claramente establecidas». Y observó algo parpadear en sus rasgos, alivio quizás, o era decepción, alguna emoción rápidamente dominada mientras él asentía una vez y respondía: «Sus condiciones son enteramente aceptables, Lady Isadora, y le doy mi palabra de caballero de que nuestro arreglo procederá exactamente como se ha descrito, con respeto y claridad mantenidos en todo momento, y así, con palabras tan formales como un contrato de negocios, pronunciadas en un mercado cubierto de escarcha, mientras los vendedores comenzaban sus cantos matutinos y la ciudad despertaba a su alrededor. Isadora Winthrop aceptó convertirse en duquesa, sellando un pacto que ambos creían que permanecería para siempre atado por la practicidad y la razón, sin sospechar ninguno de los dos que acababan de poner en marcha una transformación que finalmente remodelaría no solo sus circunstancias, sino los cimientos mismos de sus corazones cuidadosamente defendidos. El viaje a Ashford Manor se desarrolló a lo largo de 2 días de viaje a través de un campo que se volvía cada vez más salvaje y hermoso a medida que la expansión de Londres daba paso a colinas ondulantes tocadas por la primera severidad del invierno, e Isadora se sentó en el lujoso carruaje de Sebastián. Sus sencillas pertenencias habían sido recogidas y empacadas por sirvientes que no había conocido, sintiéndose moverse a través de paisajes
que parecían pertenecer a una vida que había perdido 3 años antes. La comodidad de los asientos acolchados y los ladrillos calientes a sus pies, un lujo que su cuerpo casi había olvidado que existía, mientras Sebastián cabalgaba a su lado a caballo, manteniendo la distancia física que parecía definir su acuerdo. Hablándole solo durante breves paradas en posadas, donde aseguraba su comodidad con una cortesía formal que no revelaba nada del hombre bajo el título. Ashford Manor se reveló mientras coronaban una última colina al atardecer, e Isadora sintió que se le cortaba la respiración a pesar de su determinación de permanecer compuesta, pues la finca se extendía ante ella con una grandeza que superaba incluso las antiguas posesiones de su familia. Alas de piedra gris que abrazaban jardines cuidados, ventanas resplandecientes de luz, columnas y balaustradas que hablaban de generaciones de riqueza y poder acumulados. Y comprendió con súbita claridad que no estaba entrando simplemente en una casa, sino en un mundo con sus propias jerarquías e historias. Un mundo que la miraría con sospecha, sin importar el anillo que Sebastián le había puesto en el dedo durante su breve y fríamente civil ceremonia en una capilla de Londres 3 días antes. El personal se reunió en el vestíbulo de entrada para recibir a su nueva duquesa, e Isadora leyó su juicio en expresiones cuidadosamente neutrales, la mirada evaluadora de la ama de llaves, la señora Pemberton, la ligera vacilación del mayordomo antes de inclinarse, los intercambios susurrados apenas ocultos de las doncellas más jóvenes, y supo que la estaban midiendo contra la madre de Sebastián, contra las expectativas de lo que una duquesa debería ser, encontrándola deficiente en el requisito esencial de haber sido elegida por amor en lugar de conveniencia. Sin embargo, enfrentó su inspección con la gracia que su madre había inculcado en sus propios huesos, reconociendo cada presentación con la calidez apropiada mientras mantenía la dignidad que su posición requería. Sus aposentos resultaron ser tanto magníficos como aislantes, un conjunto de habitaciones decoradas en azules pálidos y plata, muebles de tal calidad que sus manos temblaron ligeramente al tocar la colcha de seda, ventanas con vistas a jardines que se extendían hacia el bosque en la oscuridad creciente, y una doncella, joven, nerviosa, la ayudó a desempacar sus patéticamente pocas pertenencias en armarios y cajones diseñados para un guardarropa 10 veces más grande. La lástima de la chica apenas disimulada, mientras colocaba los vestidos raídos de Isadora junto a las nuevas prendas que Sebastián había mandado hacer. Cosas hermosas en telas ricas que Isadora aún no se había atrevido a usar, sintiendo que pertenecían a un papel que estaba interpretando en lugar de una vida que habitaba. La cena de esa primera noche se desarrolló en un comedor de una formalidad opresiva, solo ella y Sebastián, en extremos opuestos de una mesa diseñada para 20 personas, los platos llegando y partiendo en un silencio roto, solo por los intercambios más necesarios sobre la fatiga del viaje y los arreglos de la casa, y mientras los lacayos servían comida de una riqueza que su estómago encogido apenas podía manejar, Sebastián esbozó las expectativas de su posición con la precisión de un general informando a su oficial. Visitas sociales que tendría que hacer, entretenimientos que se esperaría que organizara, comités de caridad apropiados para la participación de una duquesa, estándares de vestimenta y comportamiento requeridos para alguien que lleva el nombre de su familia. E Isadora escuchó con perfecta atención, memorizando cada detalle, respondiendo con tranquila seguridad que entendía y cumpliría cada obligación, mientras internamente sentía el peso de su pacto asentándose plenamente sobre ella, la comprensión
de que había cambiado una forma de supervivencia por otra, trocando la dificultad física de la pobreza por el aislamiento emocional de esta vasta y fría casa. Y cuando Sebastián finalmente la despidió con formalidad educada, expresando la esperanza de que descansara bien en su nuevo hogar, caminó por pasillos iluminados por velas en candelabros de plata. Subió escaleras alfombradas en un profundo Burdeos. Entró en su hermosa prisión de suite y se hizo un voto silencioso de que desempeñaría este papel con tal perfección que nadie, y menos que nadie, el hombre distante e indescifrable que ahora era su esposo, vislumbraría jamás la soledad que la había seguido desde el mercado helado de Londres hasta este palacio de mármol y arrepentimiento. Los días que siguieron adoptaron un ritmo de cuidadosa observación mientras Isadora se movía por Ashford Manor como una antropóloga estudiando un territorio desconocido, notando cómo la casa funcionaba con la precisión de una operación militar, la señora Pemberton dirigiendo a doncellas y lacayos con gestos sutiles, el mayordomo manteniendo estándares que habrían satisfecho a la realeza, y bajo la eficiencia superficial corrían corrientes de lealtad a Sebastián y recelo hacia ella misma. La intrusa que había llegado sin previo aviso para reclamar una posición para la que no había sido examinada por los mecanismos habituales de aprobación aristocrática, y en este delicado ecosistema llegó Lady Caroline Blackwood, en la quinta mañana de la residencia de Isadora, la hermana menor de Sebastián, entrando en el comedor del desayuno con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo, su belleza afilada, donde la de Isadora era suave, su evaluación inmediata y desfavorable, mientras sus ojos grises, tan parecidos a los de su hermano, recorrían el vestido de mañana cuidadosamente elegido por Isadora y lo encontraban deficiente de alguna manera indefinible que su frío saludo dejó perfectamente claro. Así que usted es la vendedora de flores que mi hermano ha instalado como duquesa. Qué democrático por su parte. Espero que no se sienta abrumada por las responsabilidades de una posición para la que otras pasan toda su vida preparándose. Isadora sintió el corte como se pretendía, pero años de mantener la dignidad a través de la desgracia de su padre le habían enseñado a absorber tales golpes sin inmutarse, y encontró la mirada de Caroline con calma y franqueza, y respondió: «Estoy agradecida por la confianza de su hermano en mis habilidades, Lady Caroline, y le aseguro que me tomo mis responsabilidades muy en serio. Quizás podría aconsejarme sobre las familias locales a las que debería visitar, ya que entiendo que está familiarizada con el vecindario», convirtiendo el ataque en una petición que la cortesía requería que Caroline cumpliera, y vio sorpresa parpadear en los rasgos de la joven antes de que la máscara de desdén aristocrático regresara, aunque algo en la conversación posterior de Caroline sugirió un respeto reacio por alguien que no se dejaría intimidar fácilmente. La verdadera prueba llegó 3 días después, cuando Sebastián le informó en el desayuno, su única comida compartida, tomada en un incómodo casi silencio, que organizarían una pequeña cena, 12 invitados, la nobleza local y un varón con su esposa, nada abrumador pero suficiente para presentar a la nueva duquesa a la sociedad, e Isadora sintió que su estómago se contraía con un nerviosismo que no se atrevió a mostrar, sabiendo que su actuación en este evento determinaría cómo la recibirían las familias de los alrededores, si aceptarían la elección de Sebastián o se burlarían silenciosamente de ella en sus salones, y pasó los días intermedios en una cuidadosa preparación, consultando con la señora Pemberton sobre menús y precedencia, revisando su conocimiento de los asuntos actuales y las preocupaciones locales, seleccionando su vestido con cuidado estratégico.
no los vestidos nuevos que Sebastián le había proporcionado, que podrían parecer pretenciosos, sino su único vestido de noche restante de su vida anterior, alterado y renovado, que hablaba de una pobreza distinguida en lugar de una posición comprada. La noche misma se desarrolló con la conciencia agudizada de un soldado entrando en batalla, los invitados llegando en sus carruajes, Isadora de pie junto a Sebastián en el vestíbulo de entrada para recibirlos, sintiendo su sólida presencia a su lado, incluso mientras la distancia entre ellos se mantenía cuidadosamente, y mientras saludaba a Lord y Lady Hartwick, a Sir James y su hija, al barón y la baronesa, y a otros cuyos nombres memorizaba con un enfoque desesperado, sintió que su antiguo entrenamiento resurgía a través de años de inactividad, las habilidades que su madre le había inculcado, regresando como si simplemente hubieran estado esperando el escenario adecuado, y se movió a través de la coreografía de la noche con una gracia que no era actuación sino reclamación, haciendo hablar a la tímida señorita Hartwick sobre sus acuarelas, preguntando a Lady Winters sobre sus renombrados jardines, escuchando con genuino interés las preocupaciones del barón sobre el bienestar de los arrendatarios. Y a través de la luz de las velas de la mesa de la cena, sintió, más que vio, a Sebastián observándola, sus ojos oscuros con una expresión que no pudo leer del todo, algo que podría haber sido sorpresa o aprobación, o quizás simplemente alivio de que no lo estuviera avergonzando, y en ese momento en que sus miradas se encontraron y se sostuvieron durante 3 latidos más de lo necesario, vio la primera pequeña grieta en la armadura que él mantenía con tanto cuidado, un atisbo del hombre bajo el duque, y aunque ninguno lo reconoció con palabras o gestos, algo cambió en el espacio entre ellos, un reconocimiento de que quizás este arreglo podría albergar posibilidades que ninguno se había atrevido a imaginar cuando sellaron su pacto pragmático en un mercado helado que ya parecía estar a toda una vida de distancia. En las semanas que siguieron a la cena, un extraño patrón de soledades paralelas surgió dentro de los elegantes muros de Ashford Manor, 2 personas ocupando la misma gran casa, pero moviéndose a través de esferas separadas de soledad, que ocasionalmente se cruzaban en comidas formales y consultas necesarias, y Sebastián se encontró cada vez más atraído a la ventana de su estudio por las tardes, de pie con correspondencia sin tocar ante él, mientras su mirada seguía la figura de Isadora moviéndose por los jardines de abajo, observando cómo exploraba los terrenos con una minuciosidad sistemática, deteniéndose a examinar la arquitectura del Senador de Rosas, que florecería gloriosamente en primavera, hablando con el jardinero jefe sobre los preparativos de invierno, su postura transmitiendo un interés que parecía genuino en lugar de actuado. Y se encontró preguntándose qué pensamientos ocupaban su mente durante estos paseos solitarios, si sentía el mismo peculiar dolor que él experimentaba cuando se separaban después de la cena cada noche, regresando a sus aposentos separados con educados deseos de un sueño reparador, la distancia entre sus habitaciones, una manifestación física del abismo que él había insistido en construir, y reconoció con incómoda claridad que era un cobarde, que la había traído a su hogar bajo el pretexto de un acuerdo práctico, cuando en verdad la había querido, cerca de la única manera que su miedo le permitía, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente distante para permanecer protegido de la vulnerabilidad que lo aterraba más que cualquier negociación comercial o desafío social. Isadora, caminando por los terrenos tocados por la escarcha, mientras noviembre se adentraba en la verdadera llegada del invierno, sentía la belleza de la finca
como una tortura exquisita, pues estaba rodeada de comodidad y seguridad, pero hambrienta de un sustento completamente diferente, y se sorprendía a sí misma, preguntándose por el hombre que le había dado toda esta abundancia material, mientras le negaba lo único que habría transformado estas magníficas habitaciones en un verdadero hogar, y a veces, cuando pasaba por las ventanas de su estudio, sentía su mirada sobre ella como un toque físico. Levantaba la vista para ver su silueta enmarcada en la luz de la lámpara antes de que él retrocediera a la sombra, y se preguntaba qué pensaba él en esos momentos. Si sentía alguna fracción del anhelo que había comenzado a crecer en su pecho a pesar de su determinación de honrar los límites emocionales de su acuerdo, si debajo de su exterior controlado vivía un hombre capaz de la calidez que a veces vislumbraba en momentos de descuido, y se recordaba severamente que tal especulación era tanto tonta como peligrosa, que había aceptado este arreglo con un claro entendimiento de sus limitaciones. Sin embargo, su corazón parecía no querer mantener la disciplina que su mente aconsejaba, y se encontró arreglando flores para su estudio, aunque él no había solicitado tal atención, seleccionando libros de la biblioteca que pensaba que podrían interesarle y dejándolos en su camino, pequeños gestos que él nunca reconoció, pero que ella notó que aceptaba, las flores siempre cuidadosamente mantenidas, los libros finalmente regresando con marcadores que sugerían que habían sido leídos. Los sirvientes, observando estas órbitas paralelas, con la aguda percepción de quienes pasan sus vidas leyendo los estados de ánimo de sus empleadores, comenzaron a ablandarse hacia Isadora a medida que su amabilidad esencial se revelaba en las interacciones diarias, y la señora Pemberton en particular se encontró revisando sus juicios iniciales al presenciar a la nueva duquesa aprendiendo el nombre de cada sirviente, preguntando por sus familias con interés genuino, sin hacer nunca demandas irrazonables, tratando incluso a la más joven de las pinches de cocina con un respeto que la antigua duquesa había reservado solo para los sirvientes de alto rango, y una tarde, durante el té en la sala de estar del ama de llaves, la señora Pemberton confió a Isadora los ritmos e historias de la casa, la calidez de la difunta duquesa que había hecho de Ashford un verdadero hogar antes de que la enfermedad se la llevara, el retraimiento de Sebastián hacia la frialdad después de su muerte y la posterior crueldad de su padre, e Isadora escuchó con la comprensión creciente de que el hombre de arriba en su estudio estaba él mismo aprisionado, no por la pobreza o la ruina social, sino por el dolor y el miedo, y este conocimiento se asentó en su corazón como una llave encontrando su cerradura, y aunque aún no sabía cómo usarla, reconoció que lo que creciera entre ella y Sebastián requeriría una paciencia y un coraje iguales a los que había necesitado para sobrevivir en las calles heladas de Londres, un tipo diferente de resistencia, pero quizás no menos exigente. Y al caer la noche, y prepararse para otra cena formal a través de la distancia de esa vasta mesa, sintió algo cambiar en su resolución, una determinación silenciosa de que esta hermosa y solitaria casa podría llegar a ser algo más que una magnífica prisión para dos personas demasiado heridas para arriesgar la conexión que ambos anhelaban en secreto. La crisis llegó con el primer frío verdadero del invierno, barriendo el pueblo con la eficiencia despiadada de todas esas visitas a los pobres, y la noticia llegó a la mansión a través del jardinero jefe, cuya hermana vivía en las cabañas de los trabajadores de la finca, de que la fiebre se había apoderado. Los niños ardían de enfermedad mientras sus padres luchaban por mantener sus obligaciones laborales,
y atender a los enfermos simultáneamente. E Isadora escuchó esta noticia mientras consultaba con la señora Pemberton sobre asuntos de la casa y sintió que algo cambiaba decisivamente dentro de ella, pues ella misma había sido pobre tan recientemente, había conocido el terror de elegir entre combustible y comida, y sin detenerse a considerar si esto entraba dentro de sus deberes prescritos como duquesa, inmediatamente comenzó a organizar la ayuda, instruyendo al ama de llaves para que preparara cestas de provisiones, enviando lacayos a buscar al médico del pueblo, reuniendo medicinas y mantas, y en una hora había transformado la calma eficiente de la mansión en una actividad decidida, los sirvientes respondiendo a su tranquila autoridad con una presteza que la habría sorprendido si no hubiera estado tan concentrada en el trabajo urgente que tenía ante sí. Y no pensó en informar a Sebastián porque él se había encerrado en su estudio con su hombre de negocios y en verdad se había acostumbrado a actuar de forma independiente, a tomar decisiones sin consultar, como había hecho durante sus meses de pobreza, y a primera hora de la tarde estaba ella misma en el pueblo, moviéndose por las estrechas cabañas con las faldas recogidas y las mangas arremangadas, sosteniendo a niños febriles mientras sus madres preparaban los caldos que había traído, limpiando pequeños rostros con paños frescos, pronunciando palabras de consuelo con su voz tranquila y culta, que parecía llevar su propia medicina, y estaba arrodillada junto a la hija de un carpintero, convenciendo a la niña para que tomara otro sorbo de té de corteza de sauce. Cuando sintió más que oyó una presencia en el umbral y levantó la vista para encontrar a Sebastián allí de pie, todavía con su abrigo de montar, claramente habiendo venido directamente al enterarse de a dónde había ido, y en su rostro había una expresión que nunca había visto antes, asombro y algo más profundo que le cortó la respiración, incluso mientras mantenía su atención en la niña enferma en sus brazos. Él no habló, no le ordenó que regresara a la seguridad de la mansión, sino que se quitó el abrigo y se unió a ella en el trabajo, siguiendo sus tranquilas instrucciones, llevando agua, sosteniendo a niños asustados mientras el médico los examinaba, y ella lo observó acunar a un niño febril con una inesperada ternura, murmurando palabras de aliento. Y vio en ese momento, más allá de la reserva calculada del duque, algo verdadero y desprotegido debajo, y a medida que pasaban las horas y la crisis inmediata se estabilizaba, las medicinas se distribuían y los miedos se calmaban. Se encontraron caminando de regreso a la mansión juntos a través de las sombras púrpuras del crepúsculo, solos por primera vez, sin la estructura de una cena formal o la presencia del personal de la casa, y el silencio entre ellos se sentía diferente ahora, cargado de posibilidad en lugar de distancia, y finalmente Sebastián habló, su voz más áspera de lo habitual. No dudaste, simplemente actuaste, como si su bienestar fuera una preocupación tan natural como respirar, y ella respondió suavemente, sé lo que es ser vulnerable, necesitar ayuda que puede que no llegue, no podría hacer otra cosa. Y él dejó de caminar entonces, se volvió para mirarla en la oscuridad creciente y dijo con tranquila intensidad, mi madre era así, creía que aquellos con privilegios tenían una responsabilidad por aquellos que no los tenían. Mi padre lo llamaba debilidad, la castigaba por ello, y después de que ella muriera, me dije a mí mismo que preocuparse era, en efecto, debilidad, que la distancia era fuerza. Pero al verte hoy, recordé lo que había olvidado, que la verdadera fuerza reside en permitirse preocuparse a pesar del costo. E Isadora sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante esta primera revelación real del dolor que lo había moldeado, y dijo simplemente, preocuparse siempre tiene un costo,
Pero la alternativa cuesta más, nos cuesta nuestra propia humanidad, y se quedaron allí en el crepúsculo invernal. La mansión brillando con la luz de las lámparas delante de ellos, y algo fundamental cambió entre ellos como una puerta cerrada que finalmente cede a una presión persistente, y cuando reanudaron la marcha, sus hombros se rozaron. Ninguno de los dos se apartó del contacto, y este pequeño toque dijo lo que ninguno se atrevía aún a decir en voz alta. Los meses que siguieron se desarrollaron con la sutil transformación de las estaciones, el otoño profundizándose hacia la llegada del invierno con esa cualidad peculiar del clima inglés que cambia gradualmente pero inexorablemente, y dentro de los gráciles muros de Ashford Manor ocurrió una transformación paralela a través de gestos tan pequeños que podrían haber pasado desapercibidos si Sebastián o Isadora hubieran estado observando desde fuera de sus propias defensas cuidadosamente mantenidas. Pero estaban viviendo dentro del cambio, y por lo tanto sentían cada cambio con la aguda sensibilidad de aquellos que han aprendido a navegar por las señales más débiles, y Sebastián se encontró deteniéndose en la biblioteca para considerar qué volúmenes podrían interesarle, recordando un comentario que ella había hecho sobre historias medievales o su curiosidad expresada sobre la innovación agrícola, y estos libros aparecían en la mesa de su sala de estar sin explicación ni reconocimiento, e Isadora los descubría y sentía que algo cálido se expandía en su pecho, y ella, a su vez, comenzó a arreglar flores en su estudio, no los arreglos formales que la señora Pemberton ordenaba para las salas públicas, sino composiciones más íntimas, una sola rosa perfecta en un jarrón de cristal en su escritorio, un puñado de ásteres de floración tardía que de alguna manera sabía que él apreciaría por su obstinada negativa a ceder ante el invierno que se acercaba, y Sebastián entraba en su estudio para encontrar estas ofrendas y se quedaba ante ellas más tiempo del necesario, y ninguno de los dos hablaba de estos intercambios, como si ponerles palabras pudiera hacer añicos cualquier frágil entendimiento que se estuviera construyendo a través de una conversación tan silenciosa, y sus cenas se alargaban. La distancia formal de esas primeras cenas se disolvía gradualmente a medida que la conversación se movía más allá del tiempo y los asuntos de la casa hacia los libros y las ideas, los recuerdos de la infancia, las observaciones sobre el mundo, y a veces Sebastián se sorprendía riendo de algo que ella decía, un sonido genuino que los sorprendía a ambos, e Isadora descubrió que debajo de su reserva vivía una inteligencia aguda y un ingenio inesperado que le hizo comprender lo solitario que debía haber estado dentro de su autoimpuesto aislamiento, y una tarde, mientras visitaba el pueblo con continuos esfuerzos de ayuda, se enteró por el vicario de las extensas obras de caridad de Sebastián, dotaciones para escuelas y hospitales, fondos de pensiones para sirvientes ancianos, todo mantenido con tal discreción que incluso los beneficiarios a menudo no conocían la identidad de su benefactor, y este descubrimiento reorganizó su comprensión de él una vez más, reveló capas que no había sospechado, y esa misma semana, Sebastián, levantándose antes del amanecer para un paseo temprano, vislumbró movimiento en los jardines y descubrió a Isadora caminando por los senderos plateados por la escarcha en la luz gris antes del amanecer, envuelta en una pesada capa, y la observó desde la terraza mientras se movía a través de esa hora liminal entre la noche y el día, y se dio cuenta, con una aguda punzada de reconocimiento, de que ella todavía mantenía su horario de vendedora de flores, levantándose a una hora en que la mayoría de las damas de su posición dormían pacíficamente, y este vistazo a sus hábitos persistentes de esos meses desesperados lo conmovió profundamente,
pues hablaba de cuán profundamente nos marca la experiencia, cómo llevamos nuestro yo pasado dentro de nuestras circunstancias presentes, y a la mañana siguiente se unió a ella en el jardín sin explicación. Simplemente apareció a su lado en el silencio del alba. Y caminaron juntos sin hablar, su aliento nublándose en el aire frío, y esto también se convirtió en un patrón, este testimonio compartido del comienzo del día, y aunque mantenían los cuidadosos límites de su acuerdo, durmiendo en aposentos separados, sin tocarse nunca más allá de los requisitos formales de las ocasiones sociales, algo estaba innegablemente cambiando entre ellos, como el hielo que comienza su deshielo primaveral, lento e inexorable, hermoso y aterrador en igual medida. La reunión social descendió sobre Ashford Manor con todo el peso de la obligación social que Sebastian había entendido durante mucho tiempo como parte de su papel. Y los preparativos consumieron semanas mientras la señora Pemberton coordinaba con Isadora para asegurar que cada detalle cumpliera con los exigentes estándares requeridos al recibir a miembros de la más alta aristocracia, e Isadora sintió que la antigua ansiedad de su vida anterior regresaba mientras revisaba las listas de invitados y los arreglos de los asientos, pues éstas eran las mismas personas entre las que una vez se había movido como una igual, que luego se habían apartado cuando el escándalo manchó el nombre de su familia, y Sebastián observó su tensión durante sus paseos matutinos, pero no dijo nada, respetando su privacidad incluso mientras deseaba poseer las palabras para ofrecer consuelo. Y cuando los invitados comenzaron a llegar en sus magníficos carruajes, llenando la mansión de ruido y expectación, Isadora se paró junto a Sebastián en el vestíbulo de entrada, recibiéndolos con perfecta gracia, su entrenamiento reafirmándose a pesar de los años de pobreza entre entonces y ahora, y la mayoría de los invitados la trataron con fría cortesía, aceptándola como la elección de Sebastián, mientras claramente reservaban su juicio, hasta que Lady Vivian Ashcroft llegó con un susurro de seda esmeralda y un triunfo apenas disimulado, pues Vivian había sido considerada una vez la candidata más probable para duquesa, las conexiones de su familia impecables, su belleza celebrada, y había esperado la propuesta de Sebastián antes de que él, en cambio, se retirara a su fortaleza de aislamiento, y ahora entró en la mansión con su esposo diplomático, Sir Percy Ashcroft, siguiéndola, y sus ojos encontraron a Isadora con la precisión de una cuchilla encontrando su objetivo, y durante los días que siguieron, Vivien desplegó sus armas con experta sutileza, nunca abiertamente grosera, pero consistentemente socavadora, comentando al alcance del oído de Isadora sobre lo encantador que era que el duque valorara el carácter por encima de los antecedentes convencionales, preguntando con falsa preocupación si a Isadora le resultaba abrumador manejar una casa de esta escala, dadas sus circunstancias recientes, sugiriendo actividades y conversaciones que enfatizaban la ausencia de Isadora de la sociedad durante su tiempo de pobreza, e Isadora soportó estas crueldades calculadas con dignidad, respondiendo con gracia, sin permitir nunca que su compostura se quebrara, pero Sebastián se dio cuenta. Catalogó cada desaire con creciente ira, y durante una cena en la que Vivien había orquestado la conversación para centrarse en un baile particular de 2 temporadas pasadas, un asunto brillante al que sabía que Isadora no podría haber asistido, enfatizando recuerdos compartidos de los que Isadora estaba excluida, algo en el control cuidadosamente mantenido. De Sebastián finalmente se fracturó, e interrumpió a Vivien a mitad de la frase. Su voz, con un filo que silenció a toda la mesa, diciendo con tranquila fuerza que demorarse en el pasado
parecía una ocupación peculiar para aquellos que afirmaban vivir bien en el presente, que encontraba que las experiencias de su esposa le habían dado una profundidad de carácter y una comprensión del verdadero valor que ninguna cantidad de éxito social ininterrumpido podría proporcionar, y que se consideraba extraordinariamente afortunado en su elección, y la mesa cayó en un silencio atónito ante esta declaración pública, sin precedentes, de un hombre conocido por su contención emocional, y los ojos de Isadora se encontraron con los de Sebastián a través de la luz de las velas, y en ese momento de conexión vio claramente la furia protectora que apenas contenía, la defensa de ella que le costó algo hacer tan públicamente, y él vio en la expresión de ella tanto gratitud como una fuerza tranquila que no necesitaba defensa, pero que aceptaba su ofrenda de todos modos, y el rostro de Vivien se contrajo con rabia humillada al reconocer su derrota, y aunque la cena continuó con una cortesía forzada, algo fundamental había cambiado, pues Sebastián había reclamado a Isadora ante testigos como verdaderamente suya, y ninguno de los dos podía pretender por más tiempo que su acuerdo seguía siendo meramente práctico. La última noche de la reunión social se extendió larga y agotadora, la actuación y la conversación educada consumiendo horas hasta que Isadora sintió el peso de la compostura mantenida como una carga física, y cuando al fin pudo escapar, buscó refugio en la biblioteca, sabiendo que la mayoría de los invitados se estarían retirando o continuando las celebraciones en los salones, y entró en el espacio oscurecido con alivio, sin molestarse en encender más que una sola lámpara, y se acomodó en el sillón de cuero junto a la chimenea fría, con un libro que no tenía intención de leer, simplemente necesitando silencio y soledad. Pero apenas llevaba allí 10 minutos, cuando la puerta se abrió de nuevo y Sebastián entró, deteniéndose en seco al verla, y por un momento simplemente se miraron a la luz de las sombras de la lámpara, y algo en su expresión, agotamiento, frustración, una vulnerabilidad que rara vez presenciaba, la hizo señalar el sillón opuesto al suyo en una invitación silenciosa, y él cruzó hacia el aparador sin hablar y sirvió brandy en un vaso de cristal. Luego, tras un momento de vacilación, sirvió un segundo y se lo trajo, y ella lo aceptó, aunque rara vez bebía licores, comprendiendo de alguna manera que esta noche requería fortalecimiento, y se sentaron en silencio mientras él tomaba un largo trago, su cuidadoso control visiblemente deshilachándose, y finalmente habló, su voz áspera por la emoción reprimida, diciendo que le debía una disculpa por someterla a la crueldad de Vivien, que no había anticipado la medida completa de la malicia que algunos miembros de la sociedad podían desplegar, e Isadora respondió en voz baja que había sobrevivido a cosas peores que las pullas de Lady Vivien, que la pobreza le había enseñado qué heridas importaban de verdad, y Sebastián rió, un sonido áspero y sin humor, y dijo que ella poseía una fuerza que él nunca había logrado cultivar, que ella había enfrentado su devastación con coraje, mientras que él simplemente se había escondido de la suya, y quizás fue el brandy, o la hora tardía, o la tensión acumulada de días actuando para audiencias críticas. Pero sus defensas se desmoronaron, y comenzó a hablar con cruda honestidad sobre su padre, el viejo duque, cuyo encanto en público enmascaraba una crueldad calculada en privado, que había empuñado el amor como un arma y la retirada del afecto como castigo, que había roto a su madre lentamente a lo largo de años de matrimonio, hasta que ella se convirtió en un fantasma en su propia casa, y Sebastián describió haber visto esta destrucción de niño,
impotente para evitarla, y haber hecho un voto de que nunca le concedería a nadie tal poder sobre él, nunca amaría, y por lo tanto nunca sufriría ni infligiría el dolor que el amor permitía. E Isadora escuchó sin interrupción, su corazón contrayéndose con reconocimiento y tristeza. Y cuando él guardó silencio, se encontró hablando su propia verdad, contándole la traición de su padre, no sólo a la confianza financiera, sino a todo lo que había creído sobre la familia y el honor, sobre su compromiso con Lord Edmund Pierce, que había jurado devoción eterna y había desaparecido a la semana de su ruina, sobre la agonía específica de descubrir que lo que había creído que era amor había sido meramente una actuación contingente a su valor social, y confesó que ella había construido sus propios muros, decidida a no ser nunca más tan vulnerable, a no confundir nunca una transacción con un sentimiento genuino, y mientras hablaban el espacio entre ellos pareció contraerse, cargado de entendimiento compartido y algo más peligroso, y Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella a la luz de la lámpara, y ella vio en su expresión un anhelo que reflejaba algo que despertaba en su propio pecho, y el aire se espesó con posibilidad, y entonces él extendió la mano a través de la pequeña distancia entre sus sillas, su mano temblando ligeramente mientras se acercaba a la de ella, y ella sintió cada partícula de su ser atraída hacia esa conexión, pero justo cuando sus dedos podrían haberse tocado, Sebastián se retiró bruscamente, poniéndose de pie de repente, su rostro contorsionado por el conflicto, y murmuró algo sobre la hora tardía y la propiedad, y salió de la biblioteca con pasos rápidos que hablaban de huida. E Isadora se quedó sola a la luz de la lámpara, sintiendo el fantasma de ese casi toque como una marca en su piel, comprendiendo que se habían acercado a un umbral que los aterraba a ambos, y sabiendo con absoluta certeza que todo entre ellos había cambiado irrevocablemente. Los días que siguieron al encuentro en la biblioteca se convirtieron en una semana de cuidadosa evasión, y Sebastián se lanzó a los asuntos de negocios con una intensidad que lo mantuvo alejado de la mansión durante largas horas, cabalgando a las granjas de los arrendatarios y reuniéndose con su administrador sobre asuntos que fácilmente podrían haber esperado, y cuando se veía obligado a cenar con Isadora, las comidas transcurrían en un silencio tenso, roto solo por las cortesías más formales, y ella lo observaba retirarse detrás de muros que ahora parecían más altos que antes, y el dolor de ello se alojaba bajo sus costillas como algo físico, pues haber vislumbrado al hombre bajo la armadura hacía insoportable su renovada distancia, y se preguntó con creciente desesperación si poseía la fuerza para continuar esta media vida, amándolo, mientras él huía de la misma conexión que podría salvarlos a ambos. Y mantuvo su dignidad a pura fuerza de voluntad, continuando sus deberes como duquesa con una gracia impecable, pero la señora Pemberton notó las sombras bajo sus ojos y la forma en que sus sonrisas ya no iban más allá de la actuación, y una tarde gris, mientras noviembre asentaba su frío dominio sobre la finca, Lady Caroline llegó sin anunciarse, entrando en la mansión con su energía característica, y echó un vistazo a la cuidadosa compostura de Isadora y a la notable ausencia de su hermano, y comprendió de inmediato que había ocurrido alguna crisis, y después de la cena, cuando Sebastián se retiró a su estudio como se había convertido en su costumbre, Caroline lo siguió y cerró la puerta detrás de ella con un clic decisivo, y aunque Isadora no pudo oír las palabras intercambiadas, oyó la voz elevada de Caroline
a través del pesado roble. Y la palabra cobarde se oyó claramente, y más tarde Caroline encontró a Isadora en la sala de música y le tomó las manos con sorprendente delicadeza y dijo que algunos hombres requerían que sus defensas fueran derribadas desde ambos lados, que Sebastián había pasado tantos años construyendo su fortaleza que ya no recordaba cómo abrir las puertas, y que Isadora no debía confundir su miedo con falta de sentimiento, e Isadora sintió que las lágrimas amenazaban ante esta amabilidad, pero mantuvo su compostura y agradeció a Caroline su preocupación, y a la mañana siguiente llegó el correo, y entre la correspondencia habitual había una carta dirigida con una caligrafía que Isadora había conocido íntimamente. Y sus dedos temblaron al romper el sello para encontrar la florida escritura de Lord Edmund Pierce expresando sus más profundos remordimientos por su comportamiento pasado, afirmando que el tiempo y la madurez lo habían llevado a reconocer su terrible error, sugiriendo que quizás podrían reunirse para que él pudiera disculparse adecuadamente y, el verdadero propósito, emergiendo en el último párrafo, mencionando que se encontraba en algunas dificultades financieras y esperaba que ella, ahora tan afortunadamente situada, pudiera recordar su antiguo afecto con suficiente cariño como para ofrecer ayuda a través de la influencia de su marido, e Isadora sintió que algo frío y clarificador se apoderaba de ella mientras leía esta transparente manipulación. Y se sentó por un largo momento con la carta en sus manos, comprendiendo que este hombre representaba todo lo que una vez había creído sobre el amor, su falsedad, la naturaleza transaccional oculta bajo bonitas palabras, y sin embargo lo que sentía por Sebastián era algo completamente diferente, algo real y aterrador, y por lo que valía la pena luchar. Y tomó una decisión entonces, sentada sola en su sala de mañana, mientras la luz de invierno se inclinaba a través de las ventanas, de que no permitiría que el miedo, ni el de Sebastián ni el suyo propio, destruyera lo que podría existir entre ellos, pero antes de que pudiera actuar sobre esta resolución, un lacayo anunció que Lord Edmund Pierce había llegado y la esperaba en el salón, y su sangre se heló de la conmoción de que él se hubiera atrevido a venir aquí sin ser invitado. Y se levantó con los hombros erguidos y caminó hacia una confrontación que no había elegido, pero que enfrentaría de todos modos. Isadora entró en el salón con la espalda recta y la expresión cuidadosamente compuesta, y encontró a Lord Edmund Pierce de pie junto a las ventanas, examinando la habitación con un ojo evaluador que hablaba más de cálculo que de admiración, y él se volvió a su entrada con una sonrisa que una vez había considerado encantadora, pero que ahora reconocía como practicada, y se acercó a ella con las manos extendidas, como si fueran amigos íntimos, reunidos después de una agradable separación, en lugar de un hombre que la había abandonado en su hora más oscura, y comenzó a hablar antes de que ella pudiera formular un saludo, sus palabras saliendo a borbotones en un arrepentimiento ensayado sobre cómo se había comportado abominablemente, cómo había sido joven y tonto e influenciado por las preocupaciones de su familia sobre la prudencia financiera, cómo había lamentado sus acciones cada día desde entonces, e Isadora escuchó con creciente frialdad mientras comprendía que esta actuación era meramente el preámbulo de su verdadero propósito, y de hecho, después de varios minutos de disculpas egoístas, pasó a admirar su notable fortuna al asegurar un matrimonio tan ventajoso, y luego, con una maniobra transparente, mencionó sus propias dificultades recientes, inversiones que habían fracasado, deudas que lo presionaban, y sugirió con untuosa presunción que seguramente ella recordaba su profundo afecto con suficiente cariño como para hablar con su esposo sobre alguna ayuda,
quizás un préstamo o una introducción al hombre de negocios del duque, e Isadora sintió que la rabia se encendía bajo su cuidadosa compostura ante su audacia al presumir de una conexión que él mismo había roto, y abrió la boca para dar una respuesta cortante cuando la puerta del salón se abrió con tal fuerza que golpeó la pared, y Sebastián apareció en el umbral con una expresión de furia apenas contenida, y sus ojos se movieron de Isadora a Edmund y de vuelta con una evaluación peligrosa, y Edmund tuvo el mal juicio de hablar primero, presentándose con falsa alegría y haciendo algún comentario sobre renovar viejas amistades. Y Sebastián cruzó la habitación con una gracia depredadora y se posicionó ligeramente delante de Isadora en un gesto de protección inconfundible, y su voz cuando habló era hielo sobre acero al preguntar con qué presunción Lord Pierce había entrado en su casa sin ser invitado, y la confianza de Edmund flaqueó, pero se recuperó con una audacia mal aconsejada, sugiriendo que seguramente la duquesa se alegraba de ver a un viejo amigo, que su conexión pasada le daba ciertos derechos de visita, y las manos de Sebastián se cerraron en puños ante esta implicación, y Edmund cometió su error fatal entonces, riendo con nerviosa bravuconería y diciendo que seguramente todos entendían la naturaleza práctica de los matrimonios ventajosos, que no le guardaba rencor a Isadora por asegurar su posición por los medios que fueran necesarios. Así como él una vez se había visto obligado a considerar sus propios requisitos financieros, y las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento cristalino antes de que el control de Sebastián se rompiera por completo, y golpeó a Edmund con un puñetazo que envió al hombre más pequeño tambaleándose hacia atrás contra una mesita, y luego Sebastián estaba sobre él de nuevo, levantándolo por la corbata, y su voz emergió en un gruñido que Isadora nunca le había oído mientras informaba a Edmund que había insultado a una dama de honor impecable, que abandonaría esta casa inmediatamente y nunca más se acercaría a la duquesa, que si Sebastián oía siquiera un susurro de Edmund pronunciando su nombre en público, lo destruiría tan a fondo que ninguna casa respetable en Inglaterra lo recibiría. Y soltó a Edmund con un empujón hacia la puerta, donde habían aparecido dos lacayos, convocados por el alboroto, y Sebastián les ordenó que sacaran a Lord Pierce de la propiedad y se aseguraran de que nunca regresara, y Edmund huyó con lo que quedaba de su dignidad, y entonces Sebastián se volvió hacia Isadora con la furia aún ardiendo en sus ojos, pero transmutándose en algo más mientras la miraba, algo crudo y expuesto y aterrador en su intensidad, y ella se quedó inmóvil mirándolo, su corazón martilleando contra sus costillas, sacudida no por la presunción de Edmund, sino por la pasión de la defensa de Sebastián, por la evidencia innegable de que lo que fuera que había entre ellos se había movido mucho más allá de los límites de su cuidadoso acuerdo. El silencio que siguió a la partida de Edmund se extendió entre ellos como algo vivo y tembloroso, e Isadora se quedó clavada en el suelo, observando el pecho de Sebastián agitarse con las secuelas de la violencia y la pasión, y sus manos aún mostraban la tensión de una furia apenas contenida, y sintió que su propia ira crecía, no por la presunción de Edmund, sino por el hombre que tenía delante, por meses de cuidadosa distancia y muros reconstruidos después de cada momento de conexión, y su voz emergió aguda de emoción mientras exigía saber qué derecho tenía a tal rabia en su nombre cuando había pasado semanas evitando su misma presencia. Y Sebastián se volvió hacia ella con los ojos aún encendidos, y dijo con voz áspera por el sentimiento que tenía todo el derecho como su esposo. Y ella rió amargamente ante esta reivindicación de la prerrogativa marital de un hombre que había insistido en que su acuerdo permaneciera sin sangre y práctico,
y se quedaron en las ruinas de la civilidad del salón, intercambiando palabras que cortaban más profundo de lo que ninguno pretendía, acusaciones sobre el orgullo y el miedo y la tortura de vivir una media vida, y el control de Sebastián finalmente se hizo añicos por completo mientras se acercaba a ella y la agarraba por los hombros y confesaba en un torrente de palabras que la había amado desde el principio, que la había visto en ese mercado de flores y había reconocido su nombre de las hojas de escándalo y conocido su historia, y no había podido alejarse, que cada rosa que compró había sido una excusa para estar cerca de ella solo un momento más, que su cuidadoso acuerdo había sido el acto de un cobarde que la deseaba desesperadamente, pero estaba demasiado aterrorizado por la vulnerabilidad como para buscarla honestamente, e Isadora lo miró fijamente mientras estas palabras brotaban como una presa rompiéndose, y su ira se transmutó en algo más al comprender la profundidad de su engaño, y golpeó su pecho con la palma de la mano y exigió saber cómo había podido ser tan cruel, atarla a él mientras mantenía tal distancia, hacer que lo amara mientras fingía indiferencia, y ante sus palabras, hacer que lo amara. Sebastián se quedó completamente quieto, y sus manos se suavizaron en sus hombros, mientras preguntaba con una voz despojada de todas las defensas si quería decir lo que esas palabras implicaban. E Isadora sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos mientras confesaba que sí, que lo amaba, que había luchado contra ello con cada partícula de su ser, pero que había caído de todos modos, que verlo retirarse después de lo de la biblioteca había sido una agonía, que no podía continuar en esta media existencia de ser su esposa de nombre mientras permanecían extraños en la verdad. Y la expresión de Sebastián se desmoronó en algo crudo y expuesto, y la atrajo hacia él con una fuerza desesperada, y enterró su rostro en su cabello, y susurró que lo sentía, tan desesperadamente lo sentía por su cobardía, que el miedo de convertirse como su padre o sufrir como su madre lo había hecho cruel cuando solo quería amarla como se merecía. Y las manos de Isadora se levantaron para agarrarse a su abrigo, mientras meses de cuidadosa contención finalmente se rompían, y sintió las lágrimas de él calientes contra su sien, mientras la sostenía con una intensidad temblorosa, y permanecieron abrazados en el devastado salón, mientras afuera el crepúsculo de invierno se reunía, y adentro algo nuevo y frágil e infinitamente precioso comenzaba a tomar forma entre sus corazones unidos, y cuando Sebastián finalmente se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos no tenían nada de su distancia practicada, sino solo amor desnudo y esperanza aterrorizada, e Isadora levantó la mano para tocar su rostro con asombro, trazando la evidencia de sus lágrimas, y susurró que lo perdonaba, que entendía el miedo, que quizás podrían empezar de nuevo con honestidad entre ellos. Y Sebastián tomó su mano y presionó sus labios contra su palma en una gratitud y súplica sin palabras. Sebastián la condujo desde el salón con manos gentiles, pasando ante los ojos curiosos de los sirvientes que se retiraban discretamente, y subieron la gran escalera en un silencio que zumbaba con posibilidad en lugar de distancia, y cuando llegaron al pasillo donde se encontraban sus aposentos separados, ambos se detuvieron, y Sebastián se volvió hacia ella con una vulnerabilidad tan desnuda en su expresión que a Isadora se le cortó la respiración, y le pidió permiso para quedarse con ella, no como un deber o un acuerdo, sino como un esposo que amaba a su esposa, y ella respondió, tomándole la mano y conduciéndolo a través de las puertas de su cámara, y una vez dentro, con el mundo encerrado, él habló de nuevo con una voz áspera por la emoción, diciéndole que la mañana que compró todas las rosas
Fue la mañana en que ya no pudo soportar verla congelarse en el frío del amanecer vendiendo flores para sobrevivir, que había ido a ese mercado todos los días durante semanas, armándose de valor para hablarle más allá de una mera transacción, que había conocido su nombre y su historia y el escándalo de su padre, y nada de eso había importado, porque había visto en ella algo puro e inquebrantable. Y confesó que cuando rediseñó los jardines de la finca después de su matrimonio, había plantado rosas por todas partes porque su aroma le recordaba a ella, porque quería estar rodeado de una belleza que hiciera eco de lo que sentía, pero no podía decir. E Isadora escuchó con lágrimas corriendo por su rostro, mientras meses de cuidadosa contención finalmente se rompían, y le dijo que lo había amado a pesar de sí misma, que había intentado con todas sus fuerzas proteger su corazón, pero que él había roto todas sus defensas con sus pequeñas amabilidades, con libros dejados en las mesas, y su presencia en el desayuno, y la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, como si sus palabras tuvieran valor. Y Sebastián le ahuecó el rostro entre las manos con infinita ternura, y le besó las lágrimas, y luego le besó la boca con una reverencia que la hizo temblar, y el beso se profundizó en algo desesperado y sanador. Meses de anhelo, finalmente, autorizados a emerger, y se unieron con una urgencia torpe, despojándose no sólo de la ropa, sino de toda pretensión y muro que los había mantenido separados. Y Sebastián adoró su cuerpo con sus manos y su boca como si fuera algo sagrado, e Isadora descubrió que bajo su frialdad practicada yacía un hombre capaz de una profunda ternura, y su unión fue a la vez feroz y gentil, una reivindicación y una entrega, y después yacieron enredados en la oscuridad, hablando en susurros sobre el miedo y la esperanza, y el aterrador coraje que se requiere para amar plenamente, y Sebastián trazó patrones en su piel y le dijo que era extraordinaria, e Isadora lloró de nuevo, pero esta vez de alegría, y volvieron a hacer el amor al acercarse el alba, más lento y profundo, aprendiendo el uno del otro con asombro, y cuando la luz de la mañana finalmente se derramó por las ventanas, la enfrentaron juntos, los brazos de Sebastián rodeando a Isadora por detrás, mientras estaban de pie en la ventana, con vistas a los jardines de rosas que él había plantado para ella, y él presionó sus labios contra su sien y susurró que este era su verdadero comienzo, e Isadora se apoyó contra él, sintiendo por primera vez, desde que su mundo se derrumbó, que había encontrado no solo seguridad, sino un hogar, y a la luz dorada de la mañana permanecieron juntos, transformados, dos almas heridas que habían encontrado en el otro el coraje para sanar. Las semanas que siguieron a su revelación se movieron como un sueño transformado en realidad despierta, y la primera evidencia de cambio apareció en formas pequeñas pero inconfundibles. La mano de Sebastián buscando la de Isadora bajo la mesa del desayuno. Su risa resonando por pasillos que sólo habían conocido un silencio austero, la forma en que la miraba a través de las habitaciones con un afecto tan desnudo que los sirvientes intercambiaban miradas y sonrisas cómplices. La señora Pemberton le comentó al cocinero que el duque parecía 10 años más joven, que la calidez había regresado a Ashford Manor después de una ausencia tan larga que había olvidado cómo se sentía, y de hecho, la atmósfera misma de la gran casa pareció cambiar a medida que el invierno se profundizaba, como si el amor entre su señor y señora hubiera alterado algo fundamental en las antiguas piedras. Isadora se dedicó a la transformación de su hogar con un propósito nacido de la alegría, consultando con Sebastián sobre cada cambio,
y juntos abrieron habitaciones cerradas y reemplazaron las pesadas cortinas por telas más ligeras y llenaron jarrones con rosas de invernadero incluso en los meses más fríos, y Sebastián la observaba trabajar con asombro en sus ojos, maravillándose de cómo podía tomar su fortaleza y convertirla en un hogar con nada más que cuidado y atención a la belleza. Comenzaron a trabajar juntos en los proyectos de caridad que una vez habían sido su dominio solitario, cabalgando a las granjas de los arrendatarios y a las cabañas del pueblo como un frente unido, y los trabajadores de la finca, que inicialmente habían mirado a su duquesa con sospecha, ahora la observaban con abierto afecto mientras aprendía los nombres de sus hijos y recordaba sus preocupaciones, y hablaba con Sebastián en su nombre con una defensa gentil que él nunca podía rechazar. Cuando febrero llegó con sus breves deshielos y repentinas heladas, Caroline regresó para una visita prolongada y encontró a su hermano tan completamente transformado que abrazó a Isadora con lágrimas de gratitud, confesando que había temido que Sebastián se hubiera perdido para siempre en su autoimpuesto aislamiento, y los tres pasaron noches en una conversación amigable que se sentía como una familia, de una manera que la gran casa no había conocido desde la infancia de Sebastián. Cuando marzo trajo la necesidad de una pequeña reunión, obligaciones con las familias vecinas que no podían posponerse, Isadora y Sebastián la planearon juntos, y en la noche del evento ella estaba en el salón de baile vistiendo una seda de zafiro que Sebastián había encargado para ella, y él la observaba moverse entre sus invitados con gracia natural y genuina calidez, y su corazón se hinchó con un amor y un orgullo tan feroces que Caroline, observándolo, rió suavemente y comentó que parecía un hombre ebrio de felicidad en lugar de vino. Hubo un momento durante esa noche en que Isadora estaba hablando con la esposa del vicario sobre establecer una biblioteca de préstamo para el pueblo, animada y comprometida, la luz de la lámpara brillando en su cabello oscuro y un alto color en sus mejillas por el calor de la habitación y el placer de una conversación con propósito, y Sebastián experimentó un destello de memoria. Isadora en el mercado de flores, con seda andrajosa y nieve cayendo, hermosa y digna a pesar de sus desesperadas circunstancias, y el contraste entre esa imagen y la mujer ante él ahora, segura y querida y radiante de satisfacción, lo golpeó con una fuerza casi física, y cuando ella levantó la vista y encontró su mirada a través de la habitación, sonrió con tal intimidad y complicidad que varios invitados notaron el intercambio y susurraron sobre cuán profundamente devotos parecían el duque y la duquesa, y Sebastián cruzó a su lado sin importarle lo que la sociedad pudiera pensar de su evidente apego, y tomó su mano y la llevó a sus labios a la vista de todos sus invitados, y los ojos de Isadora brillaron con lágrimas de alegría no derramadas, mientras apretaba sus dedos en una comunicación silenciosa de todo lo que las palabras no podían transmitir. Cuando abril llegó con su gentil promesa de renovación, trayendo suaves lluvias que coaccionaban brotes verdes de la tierra endurecida por el invierno y llenaban el aire con el aroma de las cosas en crecimiento, Sebastián propuso un viaje que hizo que el corazón de Isadora se encogiera con una dulzura dolorosa. Un regreso a Londres, al mercado de flores, donde su historia había comenzado de verdad. Y aunque él no explicó su propósito completo, ella confiaba en él lo suficiente ahora como para simplemente tomar su mano y aceptar, y así, en una mañana en que el rocío aún se aferraba a los pétalos de rosa, partieron hacia la ciudad en el carruaje ducal, hablando de cosas pequeñas y grandes mientras las millas pasaban bajo ellos. El pulgar de Sebastián
trazando círculos en su palma, en un afecto ausente que todavía tenía el poder de acelerar su respiración. Londres los recibió con su cacofonía familiar, las calles rebosantes de vida y comercio, pero cuando su carruaje se detuvo, Isadora se dio cuenta con sorpresa de que se habían detenido en la esquina precisa donde una vez había vendido flores con seda andrajosa y dignidad desesperada, y Sebastián la ayudó a bajar con manos cuidadosas y la condujo hasta donde había estado su viejo carro, excepto que ahora había un puesto de flores adecuado con un toldo brillante y una construcción robusta, y saliendo de detrás de él vinieron Martha y el viejo Tom y la joven Annie, sus antiguos compañeros de venta ambulante, pero estaban vestidos con ropa limpia y abrigada, y sus rostros habían perdido la desesperación demacrada que ella recordaba, y Martha corrió hacia adelante con lágrimas corriendo para abrazarla, y a través de sus propias lágrimas Isadora escuchó la historia, que el duque había comprado la esquina del mercado y establecido un fondo para asegurar que los vendedores de flores pudieran operar con dignidad y seguridad, que había arreglado un refugio adecuado y precios justos y protección contra los duros elementos que una vez habían sido su enemigo constante, e Isadora se volvió hacia Sebastián con una emoción tan abrumadora que las palabras le fallaron, y él simplemente la acercó y susurró contra su cabello que no podía cambiar su sufrimiento pasado, pero que podía honrarlo, asegurándose de que otros no tuvieran que soportar lo mismo, y pasaron horas entre sus viejos amigos, que los bendijeron a ambos y hablaron de la generosidad del duque con reverencia, e Isadora vio en el gesto de Sebastián no sólo amabilidad, sino una profunda comprensión de lo que esos meses desesperados habían significado para ella, cómo habían forjado su fuerza incluso mientras habían roto sus circunstancias, y cuando finalmente regresaron a sus alojamientos mientras la luz de la tarde se volvía dorada, sintió tal plenitud de corazón que pensó que podría estallar con ella, y esa noche, mientras cenaban en privado en sus habitaciones, tomó la mano de Sebastián y la colocó sobre su vientre, y le dijo con una voz temblorosa de alegría que llevaba a su hijo, que su amor había creado nueva vida, y el rostro de Sebastián se transformó con tal asombro y fiera ternura que vio la última sombra del frío y distante duque disolverse finalmente para siempre, reemplazado por completo por el hombre que amaba. Y él se arrodilló ante su silla y presionó su frente contra su estómago y lloró lágrimas que quizás no había derramado desde la infancia, e Isadora acunó su cabeza contra ella y sintió la perfecta corrección de este momento, la primavera trayendo la promesa de nueva vida para ellos, como traía la renovación al mundo, su transformación completa, su futuro desplegándose como pétalos abriéndose a la luz del sol.